Voy a ver si puedo aprovechar esto. Entonces, la idea de la presentación de hoy, ¿sí?, es hacer una pequeña introducción a lo que son los mecanismos neurobiológicos que se ven involucrados en el autismo, ¿cierto?, como patología del desarrollo. Entonces, el autismo, pues, realmente hace referencia a un conjunto de características que corresponden a un trastorno propio del desarrollo y que tienen una expresión antes de los 3 años de edad en diferentes casos particulares. La primera persona que utilizó el término fue el doctor Eugene Bleuler en el año de 1911, pero él utilizó el término haciendo referencia al ensimismamiento que él observaba en los pacientes esquizofrénicos, en la vuelta así que él veía comportamentalmente. Entonces el término hasta ese momento se acuñó, digamos, fue la primera persona que lo usó, y proviene pues del griego autos, que significa propio, e ismos, que significa condición, y no fue sino hasta el año de 1943 cuando el término se utilizó para referirse de forma específica a un trastorno característico de la infancia, ¿sí? Entonces el psiquiatra suizo Leo Kanner comenzó a recoger, cierto, dentro de su historia y su experiencia médica, una serie de casos clínicos donde él observaba unos niños que tenían alteraciones en lo que era la conducta afectiva, en la manera como se relacionaban afectivamente con sus padres o con las personas cercanas. Tenían una incapacidad para establecer contacto visual con las otras personas y tenían una serie de patrones motores que eran repetidos y una relación con el medio que también estaba estereotipada. Entonces a este tipo de problemas se les comenzó a denominar el autismo y se consideró para ese año como una clase de psicosis infantil, ¿sí? En el año de 1980 ya se tenía un criterio claro para el diagnóstico de lo que eran los síndromes autistas y se incluyó dentro del manual DSM-4 para clasificación y diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, dentro de lo que se conoce hoy en día como los trastornos pervasivos del desarrollo, ¿sí? Estos trastornos pues son trastornos que se presentan principalmente durante el desarrollo embrionario y producen cambios que persisten durante la vida del individuo. Entonces, actualmente nosotros podemos observar una serie de patologías en las cuales hay rasgos característicos del autista. Los criterios actuales son la falta de comunicación con el medio y por lo tanto alteraciones también en el lenguaje, tanto verbal como no verbal, la alteración en la conducta afectiva de los niños, los problemas para todo lo que sea producto de la creatividad encefálica, o sea, todo lo que sea derivado de la imaginación, para la lúdica, para los juegos, sí, principalmente, y alteraciones sensoriales y patrones motores fijos de comportamiento. Entonces estos niños tienen una relación muy establecida con el medio, tan establecida con el medio que si hay cambios de pronto en el espacio en el que ellos están localizados, pues muy probablemente el niño va a tener una alteración conductual, ¿sí? Entonces estas son las características. Estos síntomas son para la clasificación de lo que se considera como el autismo clásico, que es el autismo pues más común, y existen algunos casos específicos donde el autismo presenta variaciones. Entonces de pronto entre esos ustedes han escuchado mencionar el síndrome de Asperger, que es un síndrome en el cual los problemas de lenguaje verbal y no verbal no existen. Entonces estos niños tienen también problemas para el contacto afectivo, tienen problemas para el establecimiento de patrones motores, pero tienen un lenguaje verbal muy desarrollado, algunas capacidades que se pueden considerar como principios emergentes del sistema nervioso, o sea, productos de la actividad del sistema que son muy desarrolladas, una capacidad de cálculo que puede ser anormal, ¿sí?, muy buena comparada con el promedio, o cosas de este tipo, ¿sí?, cosas muy parecidas. Entonces el síndrome de Asperger tiene también los problemas afectivos y los niños lo que hacen es tratar de hacer imitación de las conductas afectivas de otros para tener un comportamiento lo más parecido a lo normal posible, ¿sí? También encontramos otros síndromes que se han clasificado dentro de los desórdenes pervasivos del desarrollo. El síndrome de Rett es uno de ellos, que ya presenta un grado de retraso psicomotor muy alto, ¿sí?, unos desórdenes motores que son también bastante fuertes, y los desórdenes desintegrativos de la infancia, que son desórdenes en los cuales que se caracterizan porque el niño ha comenzado su desarrollo de una forma normal y ante la presencia de una anoxa o una alteración ambiental, el niño comienza a sufrir un proceso de regresión, ¿sí? Entonces todos estos son algunos de los síndromes que se clasifican dentro de los patrones autistas. Yo me voy a referir al autismo de forma indiferente, incluyendo todos estos síndromes, ¿sí?, considerando varios aspectos, considerando por ejemplo que en la totalidad el autismo tiene
una prevalencia de 60 casos por cada 10.000 personas, o sea, la incidencia ahora es más alta. Desde 1980 se incrementó debido a pues que se establecieron unos criterios diagnósticos. También vamos a considerar que es mucho mayor en hombres que en mujeres, con un rango de 4 a 1, por cada 4 hombres hay una niña afectada, y que dependiendo pues de las variaciones que haya, yo puedo hacer clasificación en alguna de estas categorías de mi paciente que tenga pues, síndrome autista. Bueno, entonces básicamente lo que va a estar alterado en un niño que sufra autismo, cualquiera que sea pues dentro de cualquier parte del espectro donde se encuentre, va a ser las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un producto de la actividad de la corteza prefrontal humana. La corteza prefrontal humana es la corteza que está diseñada y funciona para que nosotros podamos, como principio emergente de ella, tener lenguaje, comunicación, personalidad, individualidad, capacidad de cálculo, capacidad de hacer memoria operativa o análisis situacionales, recolección de memorias para utilizar las memorias en un momento dado. Entonces, es una corteza, digámoslo, muy derivada, es lo más derivado que tenemos en el sistema nervioso, ¿sí? Es un culmen evolutivo y tiene asimismo, como es tan especializada, pues tiene un rango, una capacidad de ser vulnerable de una forma muy fácil. Cualquier trastorno, por muy pequeño que sea en la organización o en la citoarquitectura de la corteza prefrontal, produce patologías psiquiátricas. De hecho, pues es muy común en nosotros como especie, dado el alto grado de asociación que tenemos, que tengamos patologías psiquiátricas por pequeños desórdenes en la función de la corteza prefrontal. Entonces, eso es lo que se ve alterado básicamente en estos niños. En cuanto al origen de los desórdenes autistas, pues cada vez se sabe más sobre factores que están relacionados con ellos. Una sobresimplificación de eso está en esta diapositiva, ¿sí? Realmente pues las imágenes no son de mucha ayuda, es más importante realmente lo que voy a decir. Pero ustedes pueden orientarse porque van a darse cuenta que hay factores genéticos y epigenéticos que están relacionados con la aparición de los desórdenes autistas. Hacen interacciones con factores ambientales, entonces se ha visto que la exposición de pronto durante el embarazo a ciertas drogas, como la talidomida, el ácido valproico, pueden también estar relacionados con la aparición de desórdenes autistas. En el caso de los factores genéticos, hay algunos síndromes genéticos que presentan características autistas clásicas, como el síndrome del frágil X o el síndrome de Williams, que son síndromes genéticos que los niños que lo sufren tienen características del desorden autista, ¿sí? Entonces, de estos casos se ha derivado la mayor parte del conocimiento que se tiene a nivel molecular y celular de los desórdenes autistas. Y todo eso pues va a confluir en una alteración neurobiológica que va a impedir el desarrollo normal y la función normal del sistema nervioso. Si yo hago una observación en los metaanálisis que se han hecho, observaciones de los casos de niños autistas que se recogen, uno observa que hay unas cosas que son muy comunes o muy prevalentes entre esos niños. Una de las alteraciones macroscópicas más prevalentes es la macrocefalia, el aumento del volumen cortical, ¿sí? Entonces la corteza cerebral, ustedes saben pues, que es un manto continuo de neuronas, es el centro de procesamiento más complejo de información que nosotros tenemos. En estos niños esa corteza está aumentada en volumen, no en grosor, sino en volumen. La cantidad de giros es mayor, ¿sí? La cantidad de corteza que hay en los sectores específicos es mayor. Entonces estos niños presentan estas alteraciones. Curiosamente se ha observado también macroanatómicamente que los sistemas de conexión entre las áreas de la corteza, los sistemas más grandes de conexión, están disminuidos en volumen. Entonces hay un aumento de corteza, pero macroanatómicamente yo ya puedo decir que hay una disminución en la conectividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es un sistema de fibras que comunica un hemisferio con el otro, áreas homólogas de un hemisferio cerebral con las del otro hemisferio, está disminuido en volumen en los niños que presentan desórdenes autistas. Dentro de las alteraciones ya celulares y moleculares, y vamos pues bajando en escala de organización, podemos observar algunos casos en los que se ha estudiado desórdenes patológicos de estos niños. Se estudian cerebros de niños o de personas que han sufrido autismo, porque es un desorden que dura toda la vida, entonces se estudian post-mortem estos cerebros y se miran cuáles son las alteraciones de la citoarquitectura cortical.
Y se observan problemas como, por ejemplo, duplicación de láminas corticales o inversión de láminas corticales, que son problemas que tienen que ver o que son producto de alteraciones en la migración de las células durante el desarrollo embrionario. Entonces, la mayoría de los estudios que se ha hecho tienden siempre a mostrar que el problema se da durante etapas tempranas del desarrollo embrionario que llevan finalmente a un desarreglo, ¿cierto?, de la citoarquitectura de la corteza cerebral. También se ha encontrado una muerte selectiva de algunos tipos neuronales dentro de la corteza cerebral. Entonces, algunos estudios han demostrado que algunas células específicas del sistema están disminuidas en número. Lo curioso es que esas células que están disminuidas en número son células que sintetizan GABA como neurotransmisor. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio, ¿sí?, más prevalente del sistema, y nosotros somos un organismo diseñado para tener la mayor cantidad posible de mecanismos de control. O sea, si uno mira el proceso evolutivo, la acción siempre está garantizada, la acción en la vida está garantizada. Lo realmente importante es tener control sobre la acción, ¿sí? Entonces, nosotros como somos, digamos, lo más derivado en el proceso evolutivo, tenemos que tener los mecanismos de control más avanzados sobre esa acción que se está ejecutando, entendiéndose acción como un producto del pensamiento, un producto emocional, ¿cierto?, o una acción motora, una capacidad de percepción sensorial. Entonces, cualquier tipo de acción tiene que tener un nivel de regulación bastante estricto. Entonces, dentro de la corteza cerebral, estas células que sintetizan GABA son la minoría, son de hecho en un cerebro normal la minoría numéricamente, pero tienen un potencial muy grande de actividad sobre los sistemas excitatorios, y cualquier alteración del número o de la manera como se conectan ellas con las células que hacen la ejecución de la acción, pues va a llevar a alteraciones graves en el funcionamiento cerebral, que es lo que se ha observado en el caso de los niños autistas. Los problemas de migración, de los que les estaba hablando previamente, se cree que tienen génesis pues en la alteración de varios productos proteicos, ¿sí? Entre ellos el más importante o el más estudiado, preferiblemente sí el más estudiado, el que más se sabe, es la relina. La relina es una proteína que dirige la migración de las células neuronales durante la formación de la corteza cerebral. Entonces ahorita les voy a explicar detalladamente cómo se da ese proceso de formación de la corteza o corticogénesis y qué es lo que se altera en los pacientes que tienen trastornos autistas. Bueno, entonces todo tiene siempre una causa biológica primaria. Los trastornos o aquellos síndromes genéticos que presentan características autistas han servido de base para el estudio de las alteraciones genéticas características del autismo. Y se ha observado pues que hay múltiples genes que pueden estar involucrados, entonces hay una causa realmente poligénica. Entre los genes que se han visto alterados está pues el gen que codifica para la relina, que es la proteína que yo les estaba mencionando ahorita, que orienta la migración de las neuronas durante el neurodesarrollo. Hay algunas proteínas que tienen que ver con epigenética. Ellas son proteínas que son capaces de unirse a proteínas que están asociadas al DNA y están metiladas, y pueden inducir la represión de la expresión de algunos genes específicos, ¿cierto?, hacer que algunos genes no se expresen. Entonces ese es el caso de la MSP2, ¿sí?, que es una de las proteínas que se ha visto también que tiene mutaciones en pacientes que sufren de autismo. La glutamato de carboxilasa, que es la siguiente, es una enzima que sintetiza GABA a partir de glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso y más ubicuo, ¿sí?, que tiene mayor distribución. Y el GABA es el que hace regulación de los procesos glutamatérgicos. Curiosamente, el GABA se sintetiza a partir de glutamato. El glutamato es el sustrato para la producción del GABA. Entonces, esta enzima, que se llama glutámico de carboxilasa, es capaz de inducir pues, la síntesis de GABA a partir de los sistemas excitatorios. Las mutaciones en esa enzima también van a inducir cambios que son característicos del autismo. Por lo tanto, las unidades de los receptores de GABA, ¿cierto?, de los canales que sirven como receptores para la sustancia, para el neurotransmisor, si están mutados, pueden inducir síntomas similares. Hay un modelo que es muy conocido, muy famoso, que es un modelo animal que se hace de autismo, ¿sí?, que se trabaja induciendo la mutación en una proteína que se llama neuroligina 3. La neuroligina es una molécula de adhesión celular. Ustedes han visto, pues como veo gran cantidad de estudiantes, entonces voy a ser un poco explícita en lo que estoy explicando, ¿sí? Entonces ustedes han visto que las sinapsis son los medios a través de los cuales las neuronas se comunican,
Y entre las dos células que están intentando hacer comunicación hay un espacio, ¿cierto?, donde hay matriz extracelular, sustancias de la matriz extracelular, que se llama la hendidura sináptica. Realmente la terminal presináptica y la terminal postsináptica están unidas por moléculas de adhesión celular. Entre esas, las más importantes son las neuroliginas y las neuroexinas, que hacen uniones heterofílicas, o sea, se unen entre ellas para fortalecer la sinapsis. Entonces, la mutación de esas proteínas que están localizadas en estas sinapsis GABAérgicas también lleva a una alteración de la fuerza sináptica. O sea, la sinapsis no se da de la misma manera si no hay moléculas de adhesión celular presentes, ¿sí? Entonces, ese es uno de los modelos que se utiliza también para el estudio de autismo. Bueno, entonces, considerando lo anterior, uno de los modelos más estudiados de autismo es el modelo de los ratones que se llaman ratones Riller, que son ratones que son ratones knockout para la relina, la proteína que les dije que inducía procesos de migración, ¿cierto?, neuronal. En estos ratones se ha observado, ¿sí?, un déficit de neuronas GABAérgicas. Realmente en la corteza cerebral, el eje de organización de la corteza son las células piramidales. Las células piramidales son células que están dibujadas aquí en este diseño, en este modelo. En el centro del modelo son células que tienen forma piramidal, como su nombre lo indica, y son excitatorias. Son el 70% de las células de la corteza cerebral y son las que se encargan básicamente de la ejecución de las acciones, ¿sí? Cualquiera que sea la acción, cognitiva, motora, sensorial, se encargan de la ejecución de las acciones. Entonces, estas neuronas van a tener un sistema de control que va a estar diseñado para servir o estar en función de la neurona piramidal. Van a haber varios tipos de células que van a estar haciendo contactos inhibitorios, que van a ser GABAérgicas y van a tratar de inhibir en diferentes segmentos a la neurona piramidal. Las células que se pierden en los pacientes autistas son las que tienen el mayor potencial inhibitorio. Como esto es un sistema eléctrico, entonces una neurona puede recibir, una neurona de estas puede recibir al mismo tiempo, en un milisegundo, 10.000 contactos sinápticos, ¿sí?, a la vez. Esos contactos sinápticos pueden ser excitatorios o inhibitorios. Resulta que los excitatorios, bueno, yo no sé manejar esto, bueno, no importa, me están oyendo, ¿cierto? Resulta que los excitatorios se reciben en las partes más distales de la neurona piramidal, ¿sí? Y los inhibitorios se reciben en las partes más proximales. ¿Por qué? Primero porque hay más excitatorios, ¿cierto? Entonces, como eso es un sistema eléctrico, a medida que la información eléctrica se pase desde las partes más distales hasta las más proximales, va a haber información que se va a perder, va a haber energía que se va a disipar, ¿sí? Entonces, la fuerza siempre va a ser mayor entre más cerca esté yo del soma de la neurona o del segmento inicial del axón de la neurona, que es el sitio donde se va a hacer la suma de todas las entradas, ¿sí?, positivas y negativas que reciba una célula piramidal en un momento dado. Entonces, resulta que estas neuronas que se pierden en los pacientes autistas son las que hacen inhibición sobre el segmento inicial del axón, precisamente, o sea, las que tienen mayor poder inhibitorio. No importa, no importa que haya sumado yo aquí, en el segmento inicial del axón, si una neurona de estas dispara al segmento inicial del axón, no hay actividad eléctrica, logra inhibir la célula piramidal. Entonces tienen un potencial inhibitorio bastante alto, lo cual compensa en parte lo que les había mencionado yo del número. Son muy pocas, pero tienen un potencial inhibitorio muy alto, ¿sí? Y precisamente son esas las que se pierden en los pacientes autistas. Hacen parte de un grupo de células que se llaman neuronas parvalbúmina positivas, porque parvalbúmina es una proteína que une calcio, que se utiliza como un marcador específico para distinguirlas de otros tipos celulares, ¿sí? Entonces ellas realmente se llaman células en candelabro, porque son células cuyo axón tiene una ramificación en forma de cartucho, forma de candelabro, que se pega al segmento inicial del axón y hace una descarga sincrónica sobre él, inhibiendo la actividad de la neurona piramidal. Entonces, básicamente, ese es uno de los hallazgos más significativos, ¿sí?, que se han visto en estos modelos animales de ratones carentes de relina. No, estas neuronas necesariamente no están presentes o están disminuidas en número en estos pacientes. ¿Qué tiene que ver la relina en todo esto? La relina induce los procesos de migración neuronal y resulta que las últimas células en hacer procesos de migración neuronal durante el desarrollo son las células GABAérgicas. Siempre primero migran las piramidales, se localizan en la corteza las piramidales, que son las excitatorias, y los sistemas de control es lo último que logra hacer el proceso de migración y de diferenciación y maduración, ¿sí?
Entonces, la relina es muy importante durante esas últimas etapas del proceso de desarrollo para inducir la migración de estas proteínas que pertenecen al sistema GABAérgico. Entonces, el sistema inhibitorio no completa su maduración. De por sí nosotros terminamos de madurar el sistema inhibitorio postnatalmente. Si ustedes observan el niño, un bebé, un recién nacido, un neonato, es predominantemente excitatorio. Uno lo puede ver simplemente considerando el tono motor. ¿Sí? El tono motor de un recién nacido está aumentado, ¿sí? Y eso es producto de la actividad cortical, ¿sí? Sobre la médula y luego de la médula sobre el músculo. Entonces, ellos son predominantemente excitatorios, ¿sí? Y luego los sistemas de control se van desarrollando y logran hacer los procesos inhibitorios para que ellos puedan hacer control de la actividad, ¿sí? De diferentes tipos de actividad. Uno lo ve también en ¿qué? Uno lo ve en la capacidad de atención que tiene un niño. Entonces, eso también es un producto excitatorio. Los niños están cambiando su foco de atención rápidamente, ¿cierto? De uno a otro objetivo. Ya a medida que ellos van creciendo, van siendo capaces de mantener su atención durante mayor cantidad de tiempo en un solo objetivo, ¿sí? Entonces los sistemas inhibitorios van madurando y eso da cuenta de muchas de las funciones del sistema nervioso. Bueno, como yo tengo, según lo que acabé de mencionar, una alteración en el sistema GABAérgico con disminución de células en candelabro, esto se puede ver representado en los niños autistas en algunas manifestaciones fisiológicas, como por ejemplo el exceso de actividad glutamatérgica. Pues hay un desbalance en neurotransmisores, predomina la acción excitatoria sobre la acción inhibitoria y por eso muchos niños autistas presentan epilepsia, ¿cierto? Secundarias a autismo o tienen síndromes convulsivos. Entonces, este es en un tercio de los pacientes autistas se presenta epilepsia asociada, una de las características más comunes del autismo. Y pues por otro lado, eso podría haberse representado en la ausencia o en la falta de capacidad de control cognitivo, de control motor, de control emocional, ¿cierto?, que tienen estos niños. Sin embargo, como yo siempre le digo a mis estudiantes, uno no puede hacer una relación tan grande de un evento que se da a nivel celular con un evento que es un producto emergente del sistema nervioso, ¿cierto?, con el lenguaje, la comunicación. Entonces uno tiene que ir contextualizando esto. Entonces no vamos a pasar de la célula al comportamiento, sino que vamos ahorita a tratar de pasar de la célula a cómo se arreglan las células en el tejido y a la corteza cerebral, a cómo funciona la corteza cerebral. Entonces, para eso les voy a explicar inicialmente cómo se organiza la corteza cerebral durante el desarrollo embrionario. Es un proceso que se llama corticogénesis, ¿sí? En la corticogénesis pues hay dos sectores, básicamente, que son los sectores iniciales. Cuando el sistema nervioso se está formando, en la parte más anterior del sistema nervioso en formación hay una vesícula, se conoce como dos vesículas que se conocen como el prosencéfalo, ¿sí? A partir de ellas se va a derivar todo lo que es corteza cerebral. En el interior de esas vesículas pues hay un tubo que contiene lo que va a ser los ventrículos, o sea, las cavidades que hay en el interior del encéfalo, y eso más o menos va a ser el panorama que yo voy a tener. Lo que queda más cerca al ventrículo se conoce como la zona ventricular y es donde están las células germinales, las que van a dar origen a todas las demás células del sistema nervioso. Y lo que queda más hacia el borde, hacia la parte externa del encéfalo, se conoce como la zona marginal, que es la zona más externa. Inicialmente hay unas células, ustedes saben que el sistema nervioso tiene dos tipos celulares, las neuronas y las glías. Las glías son las nodrizas de las neuronas, las que las cuidan, ¿sí? Hay unas células gliales que funcionan como andamios estructurales para que las neuronas migren. Se llaman células de la glía radial. Todos ustedes las ven en esta gráfica representadas por estas líneas. Esto es una célula de la glía radial, ¿sí? Esta hipótesis la presentó un señor de apellido Racky, que entonces también les dicen glías de Racky, ¿sí? Son células que a través de las cuales se inician los procesos de migración. Sirven como el andamio estructural. Las primeras células que migran son unas células que van a estar o van a terminar localizadas en la corteza, en lo que en un futuro va a ser la lámina 1 o más superficial de la corteza, que va a quedar localizada en este sector. Se disponen horizontalmente, como ustedes pueden ver, los procesos son horizontales, se llaman por lo tanto células horizontales de Cajal, que fue el que primero las describió, ¿sí? Las células horizontales de Cajal Rectius. Estas células son las células productoras de relina, de la proteína que yo les mencioné que orienta los procesos de migración. Entonces, estas células se organizan y comienzan a liberar relina para que las demás células germinales puedan iniciar sus procesos de migración. Las células germinales tienen dos ciclos de división, o sea, ellas tienen que aumentar su número para después sí hacer los procesos de migración. Primero hay un ciclo de crecimiento. Entonces, hasta el día 43 de desarrollo embrionario,
se presenta un ciclo de división que se llama ciclo de división simétrico, en el cual las células germinales comienzan a reproducirse, aumentan su número, pero no migran, solamente aumentan el número. Si hay alteraciones de la división simétrica, se va a alterar el volumen de la corteza cerebral. O sea, del número de divisiones que se haga en esa fase va a depender el volumen de la corteza, ¿sí? Después del día 43 viene otro ciclo de división que va hasta el día 125 de desarrollo embrionario. Ese ciclo se llama ciclo de división asimétrico. La mitad de las neuronas comienzan a migrar y la otra mitad continúa procesos de división celular, ¿sí? Entonces hay unas que están aumentando todavía para contribuir con volumen, pero hay otras que ya están iniciando su proceso de migración. Cuando yo tengo una alteración de ese ciclo de división asimétrico, lo que se altera es el grosor cortical, ¿sí? Y la organización cortical, más que el volumen total de la corteza cerebral. En los niños autistas, al parecer, lo que está más alterado es el ciclo de división simétrico. Ellos tienen una división mucho mayor de lo normal de estas células, porque las células retardan su proceso de migración, en parte por la deficiencia de relina, ¿sí? Entonces el sistema busca la compensación a través de otras quimoquinas que puedan atraer las células, sustancias atrayentes, pero de todos modos hay siempre un incremento en el número de células que sufrieron procesos de división. Estas células que están localizadas en la zona ventricular, acá abajo, van a constituir algo así como un protomapa o un modelo, una maqueta de lo que va a ser la corteza cerebral. Entonces ellas van a subir cada una por la guía radial que le corresponde y va a quedar localizada en un sitio de la corteza que es absolutamente lineal con el sitio donde ella está ubicada, en la zona ventricular. Entonces la zona ventricular es un mapa de lo que va a ser la distribución final de la corteza, ¿sí? Entonces se altera el volumen celular, hay mayor número de células en estos pacientes, hay un número celular mayor, y las últimas células que migran pues son las que van a verse más comprometidas, que ya sabemos que son las células GABAérgicas. Entonces estas que migran van a ser células que van a diferenciarse en neuronas piramidales, excitatorias, glutamatérgicas, ¿cierto? Y las últimas que migran van a ser las más comprometidas, que van a ser las células GABAérgicas. Entonces vamos a tener una corteza con mayor número de células, muy excitatoria, pero con poco control inhibitorio. Básicamente eso va a ser el diseño. Aquí ustedes están viendo pues varios sitios de la corteza primitiva. Esto que está aquí se llama la placa cortical, es lo que en un futuro va a ser la corteza cerebral. La lámina 1 es donde están las células horizontales de Cajal. Nuestra neocorteza o corteza más nueva tiene 6 láminas horizontales, ¿sí? Se forman primero las de abajo. Primero migran las células y se ubican en la lámina 6, luego en la lámina 5, en la 4, en la 3 y en la 2. Es un sistema que se va generando desde abajo hacia arriba. Y en los estadios iniciales de la formación de la corteza, la mayoría de contactos van llegando, pero se hacen en unas células que son transitorias, que se llaman las células de la subplaca, ¿sí? Ya cuando la corteza se ha formado definitivamente, estas conexiones pues pasan hacia los sitios donde deben terminar y las células de la subplaca desaparecen. Es una estructura que es reemplazada por sustancia blanca, o sea, por axones debajo de la corteza cerebral. Entonces, básicamente ese es el diseño de formación de la corteza cerebral. Bueno, resulta que así como la corteza tiene una organización horizontal en 6 láminas corticales, la corteza también tiene una organización vertical. Hay unas unidades de procesamiento de información que se conocen como minicolumnas, que son un conjunto de células que van a actuar al unísono, ¿sí? Si yo coloco un electrodo en un sector de la corteza, se activan todas al mismo tiempo, funcionan como una red, ¿sí? Son una unidad funcional de procesamiento de información en la corteza. Una de las personas más importantes en lo que es la definición y el estudio de las minicolumnas es el señor Moncastel. Entonces aquí cité una de las frases de él, que nos lleva a pensar que simplemente la neurona como tal no es la unidad de procesamiento de información, sino que la minicolumna, que es un arreglo de neuronas que va desde la lámina 1 hasta la lámina 6 de una corteza específica, tiene alrededor de 20 a 30 nanómetros micras de diámetro y genera unos espacios en el neuropil, o sea, en lo que resta del tejido entre una columna y otra, también es de alrededor de unas 20 micras de distancia. Entonces es un arreglo geométrico que tiene la corteza. Toda la corteza está organizada así. Imagínense los muchachos la corteza cerebral y un poco de paqueticos de cigarrillos, cada uno de 20 a 30 micras. Y yo recluto de cada zona
lo que yo necesito para una función particular. Entonces, si yo estoy haciendo una función visual burda, pues yo voy a reclutar de la corteza visual lo que necesito para no mirarlo porque realmente no lo estoy mirando, ¿sí? Y si yo voy a hacer una función visual ya específica o un pintor que va a escoger un color determinado, recluta mayor número de minicolumnas para una función particular. Entonces, estas son las unidades de procesamiento de información que hay en la corteza cerebral. En los pacientes autistas se ha observado que debido a ese incremento, ¿cierto?, en el ciclo de división simétrico que hubo durante la corticogénesis, el número de minicolumnas que tiene la corteza prefrontal humana es mayor. Entonces hay mayor número de minicolumnas, hay disminución del espacio entre ellas, de la distancia que hay entre ellas, pero hay una característica particular y es que se conserva la conectividad. O sea, cada minicolumna, como va a tener pues su mismo diámetro, ella va a conectarse con el mismo número de minicolumnas que se conectaba en un paciente no autista, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en los primates, ya me devuelvo a explicarles esto, en los primates hay un diseño, ¿sí? A medida que uno avanza en el proceso evolutivo, hay un diseño biológico según el cual una minicolumna se conecta aproximadamente con 103 minicolumnas, aproximadamente. Se lo digo porque estos estudios son casi todos en primates no humanos. Entonces, en primates humanos no sabemos exactamente cuál es el número. Así el número cambie, lo importante es que lo que se ha observado es que una minicolumna se conecta siempre con un número exacto de minicolumnas, ¿sí? Eso es lo importante. El número con el que me conecto no cambia. Todas se conectan con un número determinado de minicolumnas. Si yo tengo en uno de estos pacientes que son autistas un número mayor de minicolumnas y yo me voy a conectar con el mismo número de minicolumnas para las que vengo diseñada biológicamente, yo voy a comprometer de forma preferencial aquello que me haga gastar más energía, ¿cierto? Lo que me haga gastar más energía es lo que yo voy a eliminar. Entonces, si yo antes tenía conexiones que eran muy lejanas, probablemente esas conexiones yo las voy a eliminar para favorecer las conexiones cercanas, ¿sí? Con sectores cercanos del sistema. Entonces, ese es uno de los problemas de los niños autistas. Ellos tienen una conectividad dentro de un sector muy alta y comprometen conectividad con sectores distales, ¿sí? ¿Eso qué implicaciones funcionales tiene? Entonces, volvemos. Yo no puedo interpretar algo que está pasando a nivel tisular sin pensar en el contexto, ¿cierto? Les voy a explicar la gráfica. La gráfica es parte de un trabajo de un señor que trabaja en autismo que se llama Manuel Casanova. Entonces, en la gráfica superior pues se muestra la corteza, estas son técnicas de inmunohistoquímica, y con software se miden las minicolumnas, mirando la distancia entre cada uno de los sectores, midiendo el neuropilo, ¿sí? Y se muestra pues que hay un número mayor de minicolumnas, que es visible, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es notorio, ¿cierto? En el paciente autista comparado con un control, con un paciente no autista. Esto se hace siempre comparando con pacientes que tienen la misma edad, ¿no? Se hacen comparaciones. En este estudio él evaluó la corteza de 6 pacientes autistas, ¿sí? Comparada con 6 controles, ¿sí? Y logró pues hacer esta determinación. Estas anormalidades que él observó de aumento en el número de minicolumnas no las observó en cualquier parte de la corteza cerebral, o sea, no toda la corteza cerebral del autista está desorganizada, sino que hay unos sectores particulares de la corteza que presentan estas alteraciones, que es lo que realmente nos va a explicar los síntomas. Entonces, ¿cuáles son? Resulta que él evaluó estas alteraciones en 2 áreas particulares de la corteza prefrontal. Él evaluó varias áreas de la corteza y encontró alteraciones en 2 de esas, ¿sí? Una se llama el área 10, que corresponde al polo del frontal, toda la punta del lóbulo frontal, es el área 10, y otra se llama el área 24, que está localizada en la cara medial de los hemisferios, sobre algo que se llama el giro cíngulo. Estas áreas han sido ya estudiadas, tienen unas funciones determinadas, ¿cierto? Pues cada vez sabemos más sobre ellas, pero es muy interesante a lo que ellas se dedican. Entonces el área 10, por ejemplo, tiene una función muy particular que es el desarrollo de la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tiene una persona de diferenciar el producto de su pensamiento del producto del pensamiento de los demás. Entonces el niño, cuando está sufriendo su proceso de desarrollo, todavía no ha desarrollado teoría de la mente. El niño simplemente dice, me voy a esconder, y se tapa los ojos, ¿cierto? Él no es capaz de diferenciar que el otro tiene un producto de pensamiento, entonces por lo tanto no piensa que lo puede engañar, ¿sí? Para él el universo es holístico, tiene una visión holística del universo. A medida que él va desarrollando esta área, entonces él va comprendiendo que el otro tiene una intención, ¿sí? Un objetivo, o sea, tiene un producto del pensamiento diferente al producto del pensamiento mío, y que el producto de mi pensamiento es individual, y no puede ser
entendido o visto, ¿cierto? O puesto en evidencia para los demás, sino que es el producto de mi pensamiento. Entonces los niños autistas tienen problemas para desarrollar esta capacidad de la teoría de la mente. Ellos tienen dificultades para diferenciar lo que proviene de su pensamiento y lo que proviene del pensamiento de los demás. Y eso influye en que no tengan capacidad o interés en tener un contacto con nadie, porque realmente para ellos el universo como cosa distinguible no existe, ¿sí? Los otros como entes separados no existen. Entonces el niño pues no tiene ningún interés en hacer interacción específica. La otra cosa es que nosotros manejamos varios tipos de información de forma latente. La corteza prefrontal está muy interconectada, entonces nosotros hay un tipo de información que siempre estamos procesando pero que nunca expresamos. Nosotros tenemos varios métodos para expresar productos del pensamiento, los gestos, la palabra, la comunicación verbal, ¿sí? Lo sensorial, o sea, hay varias maneras, pero entonces siempre mantenemos otro tipo de información de forma latente, ¿sí? Que nunca vamos a expresar. En este momento hay productos del pensamiento mío que están allí, estoy pensando en otras cosas muy probablemente, pero estoy dando la charla, ¿cierto? Entonces siempre yo mantengo la información en dos planos. Entonces estos niños tienen alterada esa capacidad de hacer la diferenciación entre lo que es prestar atención a lo externo y prestar atención al pensamiento que se desarrolla intrínsecamente. Entonces no son capaces de diferenciar los dos planos y también hay una visión unificada de esos dos planos. La otra área que se compromete es el área 24. El área 24 es un área que se ha relacionado con algunas cosas muy específicas, como la persistencia en los movimientos motores. Entonces ahí viene toda esta cuestión de los patrones que son niños y la forma que tienen de relacionarse con el medio. Es un área que nos ayuda a establecer, por ejemplo, una postura específica de cada uno. Cada uno tiene una manera de manejar su sistema motor, de una forma particular, ¿sí? Es un área que nos ayuda a corregir movimientos, ¿sí? Movimientos que hemos fallado en algunos movimientos, entonces tenemos capacidad de tener paciencia, ¿cierto? Corregirlos, corregir la acción motora. Estos niños tienen alterada esta área, entonces para ellos cualquier cambio espacial, cualquier frustración a nivel motor va a ser algo que va a desestabilizarlos emocionalmente, ¿sí? Además porque esta área tiene dos componentes, es un área que tiene influencia sobre lo motor y es un área emocional. Entonces es un área que está muy relacionada también con los procesos de filiación social, ¿sí? Como producto pues de la encefalización, esta es una de las áreas que más tiene que ver con la capacidad de relacionarse socialmente con otros individuos. Entonces también está alterada en los niños autistas. Curiosamente, estas dos áreas, aunque el doctor Casanova no ha visto alteraciones en otras áreas, ¿cierto? Estas dos áreas se conectan con un área que es de la corteza prefrontal dorsolateral, que está sobre la parte superficial de la corteza, esta que está aquí, ¿sí? Que se conoce como el área 46. ¿Sí? Y al parecer, cuando hay un área que está alterada funcionalmente, su conectividad también se compromete. O sea, si un sector funciona mal, todo lo que se conecte con él se va a ver alterado. Es un principio del sistema nervioso. Entonces, el área 46 tampoco funciona de una forma adecuada en estos niños. El área 46 se dedica a algo que se llama la memoria operativa. La memoria operativa es, yo siempre se los explico a los estudiantes como un lugar en blanco dentro del sistema nervioso, un lugar vacío, donde hay neuronas, obviamente está toda la corteza cerebral, pero se encarga es de recuperar información de todos los demás sitios del sistema nervioso, memorias que hemos acumulado a través de la experiencia, memorias visuales, memorias auditivas, memorias táctiles, mezclas de memorias, o sea, cosas más asociadas, ¿sí? Recuerdos complejos, cosas conceptuales, y yo las llevo siempre a ese sector, allí las proceso y las utilizo en un momento dado. Sí, como ahorita que estoy dándoles la charla, entonces me estoy acordando que les tengo que mencionar ahorita en tal cosa. Entonces la corteza comienza a traer información hacia un sector, la utiliza, hace que uno ejecute en un momento dado la acción y luego la desecha, ¿sí? Y inmediatamente para lo que sigue trae otro tipo de información, así todo el tiempo. O sea, ustedes todo el tiempo están utilizando la memoria operativa para todo lo que hacen, ¿sí? Estos niños tienen alteraciones en la memoria operativa y tienen una alta conectividad dentro de esta área, pero está tan conectada entre ella que ya no es capaz de recuperar información de zonas posteriores. Entonces no es capaz de recuperar información sensorial, no es capaz de recuperar información motora, ¿sí? Entonces aunque las áreas sensoriales y motoras están funcionando relativamente bien, pues esa información no se va a integrar nunca con los conceptos previos que el niño tiene, ¿sí? Nosotros ya tenemos incorporado que es el rojo, que es el azul, y yo puedo asociar eso rápidamente con lo que estoy observando. El niño autista no. No puede enlazar conceptos adquiridos previamente a través de la experiencia con lo que está haciendo en un momento dado. Pero
como tiene esa alta conectividad intrafrontal, entonces va a procesar cosas muy específicas que nosotros no somos capaces de hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa zona tiene mucho que ver con la capacidad de cálculo. Entonces ellos van a tener una capacidad de cálculo exacerbada, pero de forma descontextualizada. ¿Para qué les sirve? ¿Va a tener un objetivo? No, simplemente lo van a tener, ¿cierto? Pero no se puede utilizar con un objetivo específico porque no tienen cómo contextualizar esa capacidad, ¿sí? Entonces, básicamente el problema del autismo es un problema, primero, de falta de inhibición adecuada dentro de las minicolumnas, que se debe pues a diferentes etiologías. Hoy les mostré algo de esto, que es pues, la alteración en la relina, y que lleva, por lo tanto, a un diseño anormal de las minicolumnas, que son las unidades de funcionamiento cortical, y que obviamente dependiendo del sitio donde se alteren, van a verse, van a producir una alteración en una función específica de la corteza prefrontal, ¿cierto? Y esos son los síntomas de los niños autistas. Bueno, eso era lo que les quería contar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno. Quería saber, Lina, cuando hicieron esta medida y se dan cuenta entonces que hay un aumento en el número de minicolumnas, ¿alcanzan a medir también cuántas neuronas hay por minicolumna? Sí, se han hecho estudios y gracias a esos estudios que se ha determinado que hay disminución en el número normal de células de una minicolumna. De hecho, uno puede determinar el tipo celular, porque pues morfológicamente son distintas. Entonces, casi siempre las formas granulares, que son las que corresponden a interneuronas, son las que están disminuidas. Entonces, eso corrobora parte de la teoría de la alteración GABAérgica. Y este fenómeno entonces de aumento de minicolumnas ha sido de pronto descrito también para otros tipos de patologías. Sí, claro. Hay todo un espectro de enfermedades que se conocen como minicolumnopatías, que tienen alteraciones de minicolumnas, ya sea aumento o disminución o conectividad. Una de las que tiene aumento también es la esquizofrenia, que es una patología, una psicosis, ¿cierto? Ya del adulto pues también tiene origen en el proceso embrionario, pero pues se manifiesta a una edad más tardía, y también tiene pérdida de teoría de la mente, por ejemplo. O sea, una de las áreas que también se afecta es el área 10. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, ellos tampoco son capaces de distinguir qué es producto del pensamiento de ellos, qué es producto del pensamiento de los otros, y eso es la base de la alucinación, ¿sí? Entonces, muchas veces su voz interna, lo que todos tenemos, para ellos es una alucinación o lo entienden como una voz externa. Eso hace parte de los procesos. Y una pregunta más, ¿este aumento entonces en el número de minicolumnas en un área siempre va asociado entonces a pérdida de asociación de esa área con otra? Sí, se favorece la conectividad local y eso hace que se comprometa, pues porque voy a gastar menos energía, se compromete lo que está conectado más lejos, que es muy importante rescatar información sensorial o motora de cortezas posrolándicas. Eso es la base también de, en un momento dado, poder ejecutar una acción. Entonces, ¿hay algún avance con ellos durante algún tratamiento o mientras ellos están aquí estudiando, por decirlo de alguna manera? Y mencionabas en algún momento de que ellos sufrían episodios de epilepsia. Si ellos han avanzado, suponiendo, o sea, no sé más, suponiendo que avancen en algo, aprendan algo durante cierto tiempo, ¿qué pasa si hay un evento de epilepsia? ¿Se pierde todo el trabajo? bueno, es que y hay algo que no puntualicé, y es que 2/3 de los niños que tienen autismo tienen retraso mental, ¿sí? Entonces estos niños sí tienen un déficit, obviamente por la alta conectividad local, y eso les impide hacer procesos asociativos. Entonces los procesos de aprendizaje son difíciles en ello, pero si uno entiende el sistema nervioso de ellos desde el punto de vista biológico, pues uno puede simplemente asumir cómo va a ser su comportamiento y permitirles vivir una vida cómoda. Porque muchas veces el problema está en que el papá, como papá, no entiende que el niño es distinto. Entonces, el autismo tiene diferente grado de penetrancia. O sea, es todo un espectro. Hay niños que tienen un grado de autismo mayor, otros que tienen un grado de autismo menor. Dependiendo de la penetrancia del caso particular de la enfermedad, pues yo no tengo por qué someter al niño a terapias, por ejemplo, conductistas que lo obliguen a incorporarse dentro de un ambiente social normal. O sea, eso realmente no va a tener
ningún logro, ¿cierto?, en el niño. Entonces simplemente las terapias actuales se basan en comprender la diferencia del niño y tratar de proporcionarles herramientas al padre para que el padre entienda más o menos cómo debe hacer para que el niño se sienta por lo menos tranquilo en aquellas cosas que lo pueden desestabilizar emocionalmente, que son muy poquitas, sobre todo las alteraciones motoras y la relación de él con el medio, es lo que más se debe cuidar. Pero pues realmente el problema real son los padres, hay que hacerles comprender pues que hay una relación diferente del niño con el ambiente. Ay, bueno. A nivel de tratamiento farmacológico o químico, ¿qué avances se han dado? Bueno, eso se comenzaron utilizando antipsicóticos. En el autismo se ha utilizado de todo, ¿sí? Porque como se creía que era una psicosis infantil, entonces se pensaba que utilizando los mismos fármacos que se le daban a los pacientes esquizofrénicos se lograba algún avance con estos niños. Actualmente lo que se trata es de hacer o contribuir con el control inhibitorio. Entonces se dan algunos fármacos que son capaces de ayudar en los procesos de inhibición GABAérgica. Yo de farmacología no sé mucho, sé que se utilizaba la risperidona en algún tiempo y los antipsicóticos típicos, el haloperidol, y eso se utilizó durante mucho tiempo. Hoy en día, dependiendo del caso, eso está contraindicado. O sea, estos niños tienen un procesamiento diferente, pero son niños que conductualmente no representan un peligro, ¿sí?, para lo que es el desarrollo normal de una sociedad, que es el problema con los pacientes psicóticos, ¿cierto? Entonces, en el caso de estos niños no es así. De hecho, solamente presentan conductas autoagresivas, o la mayoría de las veces que tienen problemas agresivos son autoagresivos. Entonces, si hay desorden del medio, generalmente la lesión va contra ellos, porque ellos no tienen realmente ninguna relación con el medio o está disminuida todo su contacto con el medio. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Pero es una alteración ya morfológica, Jaime. Entonces, si ya está dañada toda la corteza, está dañada, no, es diferente, ¿sí? Entonces, pues, es muy difícil que yo cambie algo que arquitectónicamente ya es distinto. Lo más importante allí es la terapia e intervención sobre la familia. ¿Una otra pregunta? No, pues de pronto en las causas que son porque se hace exposición a alguna sustancia, o sea, ya se ha determinado, más vale prevención, ¿sí? O sea, ya se sabe que hay algunas sustancias como el ácido valproico y la talidomida que pueden inducir síndromes autistas. Entonces, es evitar que la madre se exponga a esto durante el embarazo. Esa es una de las cosas que se hace. Pero pues uno saber que un niño, realmente la mamá se da cuenta al año y medio, 2 años de edad que el niño tiene problemas para hacer contacto afectivo, sí, pero antes de eso uno lo ve como un niño normal, realmente. O sea, no estoy diciendo que sea normal, ¿no? ¿Qué más? ¿Y la predisposición genética en algún mes un hecho determinante? No, pues cada día hay gente que defiende más esa hipótesis. O sea, se han hecho trabajos en familias donde se ve que si hay una persona que es autista hay mayor predisposición a que otras personas sean autistas dentro de la misma familia, ¿sí? Y en el caso de los gemelos, entonces hay 95% de aparición de casos de autismo, ¿sí? O sea, la tasa es alta. Entonces, muchos estudios han salido de esos casos familiares y de hecho sí se hace un consejo genético al respecto, se hace una consejería genética. Y pues ya hay otros síndromes en los cuales ya la cuestión es distinta porque tienen su patrón genético determinado, como el síndrome del frágil X o el síndrome de Williams, donde ya tienen conductas autistas pero tienen otro síndrome de base, otras alteraciones de base, ¿sí? La mayoría son los niños que tienen síndrome de Asperger. Yo te dije que 2/3 tenían retraso mental. De ese tercio restante, la gran mayoría son los niños que se clasifican como síndrome de Asperger, que son niños que tienen una capacidad cognitiva normal. O sea, el principal problema de ellos está en la conducta afectiva. Esos niños no hacen lazos afectivos, ¿sí? Pero digamos que el lenguaje es normal. Se pueden ser incorporados a un sistema de educación como el de nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y pueden lograrlo. Y pueden establecer algunas relaciones sociales por imitación, lo que yo les decía, porque ellos imitan conducta, entonces lo hacen de una forma mecánica, pero ellos, centros emocionales desarrollados o conductas afectivas con padres, con personas a su alrededor, no las establecen.
Entonces tienen una perturbación de la conducta afectiva, pero tienen un coeficiente normal y no tienen problemas para otros procesos asociativos.